¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Derechos en Pugna. Todos tenemos una serie de información que es solo nuestra. Es información llamada confidencial, íntima, que tiene que ver con nuestras cosas más personales, nuestra familia, nuestras actividades, incluso algunos rasgos particulares nuestros, datos médicos, datos de todo tipo. Y esta información, si se mal usa, nos puede causar mucho daño. Y en una visión global le puede causar mucho daño a la sociedad. Vamos a hablar de la protección de datos personales. Y para hablar justamente de la protección de datos personales, este programa tiene hoy el enorme honor, por doble causa, de tener hoy entre nuestros invitados al presidente comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información, Gerardo Laviaga. Y digo por doble causa, no solo porque nos distinga con sus funciones y su apretada agenda, sino además porque era el conductor durante varios años de este programa. Gerardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de estar contigo, Hugo. Gracias por la invitación. Y el placer es doble porque además está también con nosotros una amiga de hace tiempo que es una especialista justamente en temas de información. Es la doctora Isa Luna Pla, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista justamente en estos temas. Isa, muchas gracias por estar aquí. Hugo, muchas gracias a ti. Empezaría yo haciéndole la pregunta de arranque que hay que hacer siempre en nuestros programas. Protección de datos personales. ¿Por qué tenemos que protegerlos? Pues mira, yo te voy a dar el punto de vista económico quizás y lo que ha sucedido en los años para que necesitemos una protección. Como dices tú, antes no se necesitaba, ahora ¿por qué sí? Pues se necesita porque hay un avance tecnológico de las tecnologías de información, porque existe un mercado de datos personales en los que nuestros datos personales tienen un valor, tienen un costo, y hay alguien que puede lucrar con ellos, y pues porque se han dejado desprotegidos una serie de derechos de las personas a raíz de todos estos avances de la tecnología y de esta forma nueva en la cual nos comunicamos, ¿no? Y déjame, Hugo, añadir algo que tiene que ver no solo por qué tenemos que protegerlos, sino de quién son nuestros datos personales. Esa es la primera pregunta que debemos plantearnos como abogados. La pregunta tiene sentido porque es un derecho muy nuevo. Durante mucho tiempo la gente nunca se preguntó de quién eran mis datos personales. Mi dirección, mi teléfono, mi preferencia sexual, mi religión, mi estado civil. Y de pronto yo apuntaba en una solicitud esto y la gente podía vender bases y podía intercambiar o podía mandárselo a las empresas. Y de hace 30 años acá, por eso que es muy reciente, 30 años acá en Europa, la gente empieza a preguntarse, ¿mis datos de quién son? Mi información personal, ¿de quién es? La semana antepasada, El País dedica un fascículo a decir toda la información que tenemos es de nosotros, se puede vender, se puede prestar, se puede difundir, y entonces viene el problema de la protección. Y hay dos grandes corrientes en el mundo de los datos. Unos dicen, sí, es un derecho humano, pero es un derecho humano solo para el consumidor, solo para el ámbito de los consumidores. Esto lo piensa en los Estados Unidos, o se piensa en Estados Unidos. En Europa... Una visión economicista, digamos. Absolutamente. En Europa es más amplio. Y la gente dice, ojo, es un derecho humano, mis datos son mis datos, como, digo, con otro rango, pero como mi capacidad de desplazarme, o mi derecho a ser educado, o mi derecho a asociarme. También yo tengo el derecho de disponer de mi información personal. Y entonces los gobiernos empiezan a decir, ¿cómo se va a proteger esta información que es tu información, que es tu información? Ahora, y de ahí viene el problema. Yo el programa ahorita lo puedo llevar perfectamente y lo voy a hacer, de que hablemos cómo está México. Dijiste hace 30 años empezó esto en Europa, qué ha pasado en México, qué leyes tenemos. Pero antes de entrar a eso hay un tema que me preocupa. El Estado está preocupado por protegerlos, pero muchas veces el Estado está preocupado por usarlos en cuestiones de seguridad. Cuando se habla de una cédula única de identificación, por poner tan solo un ejemplo, cuando se habla de una base de datos para Plataforma México,
y que el Estado pueda tener verdaderamente control sobre todos los ciudadanos en caso de que posiblemente se acaben convirtiendo o sean delincuentes. ¿Cómo podemos contrarrestar una corriente en ese sentido que tiene que ver con la seguridad nacional, si nos vamos mucho a lo que ha sucedido en Estados Unidos y la doctrina del Homeland Security, ¿no? Sí, yo creo que hemos avanzado mucho en proteger en México estos datos. Estamos hablando de que hace 10 años no teníamos ni la menor protección de los datos personales. Frente a nadie. Frente a nadie, Ni el frente Estado, al ni Estado, para otros particulares. ni particulares. Y hoy con lo que tenemos en el Estado, el modelo que se adoptó en México pues es el modelo europeo que estaba describiendo Gerardo Laviaga, que es un modelo proteccionista en el que no solamente implica la titularidad y la protección, sino que además la seguridad. Y eso es uno de los grandes retos en México, porque la seguridad del resguardo de los datos, cada vez las entidades están requiriendo más información, la FIEL, que ahora requiere datos biométricos, Instituto de Migración, que también requiere datos biométricos. Cada vez hay más necesidad de cruzar bases de datos incluso para conocer entre las diversas entidades del gobierno cuáles son las posibilidades de ejercer mejor sus facultades de seguridad. Pero todo eso nos Pero hay pone... excepciones que justifican al Estado conocer, usar los datos personales de manera amplia. El programa, Hugo, se llama Derechos en Pugna. Así es. Y justamente es uno de los grandes temas de los derechos en pugna. Mira, en México de pronto se le dio mucha más importancia a la rendición de cuentas, lo cual es muy importante y lo cual es fundamental. Que el gobierno diga, que informe, que cuente, que precise, que esté en comunicación permanente con la ciudadanía acerca de todo lo que hace. De todo, en todo momento, cuando sí, cuando no. Nuestra ley, déjame pasar al tema de acceso primero, y ahora lo relaciono con la protección de datos. De pronto dice, en principio debe primar la máxima publicidad. Dice el artículo 6 de nuestra Constitución, todo debe saberse. Respecto a información gubernamental. Respecto a información gubernamental. Sin embargo, la propia ley, la ley que nos rige, la Ley Federal de Transparencia, tiene un artículo 13 y un artículo 14 que dice sí, pero son excepciones. Se puede reservar este tipo de información. No es que no se diga, es que se reserva durante 1 o durante 5 o durante 10 años. Pero hay otro tipo de información que está protegida en el artículo 18, perdón mi visión muy jurídica, que dice, hay una información que nunca se debe conocer. ¿Cuáles? Los propios lineamientos del IFAI la establecen. Déjame leer. ¿Cuál es la información que nunca se debe conocer? El origen étnico o racial de una persona, las características físicas, las morales, las emocionales, la vida afectiva, la vida familiar, el domicilio, el número telefónico, el patrimonio, la ideología. Estoy hablando de muchas más. La religión, la preferencia sexual, en fin. Ese es el tipo de derechos que tenemos que proteger. Esto no se debe saber. Pero es posible que se requiera para alguna cosa. Cuando yo voy a inscribirme a un gimnasio y ya paso a otro tema, a los datos en posesión de particulares. O cuando yo inscribo a mi hijo a la escuela, pues tengo que decir el domicilio, el nombre, un montón de cosas. Hoy existe una figura que se llama el aviso de privacidad, donde el organismo privado se compromete a decir esta información solo se usará para esto. Y hay enormes multas para quien vaya más allá de este compromiso que está haciendo con la persona. Yo tengo derecho, bueno, sí, inscribo a mi hijo en la escuela, pero yo no quiero que la gente sepa ni las calificaciones de mi hijo, ni el desempeño de mi hijo, es más, ni en qué colegio está mi hijo. Eso no les interesa, me interesa a mí. Y la escuela no puede dar esos datos. Y hay penas altísimas si se violan estas prescripciones legales. ¿Sanciones de qué tipo? Sanciones económicas, sanciones básicamente económicas y sanciones incluso de prisión en algunos casos extremos. ¿Y esas quién las impone, esas sanciones? El IFAI. ¿Tienen muchos casos esos? No muchos, porque el 90% de los asuntos se resuelve por conciliación. Pero bueno, un 10% hemos tenido, primero se inicia el procedimiento de verificación y luego se sanciona. Déjame ponerte un ejemplo muy breve, o dos ejemplos. De pronto una persona, una mujer va al banco y solicita una tarjeta de crédito. Y en el banco le dicen, déjenos aquí sus datos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, en fin. Al cabo de un tiempo le avisan, señora, hemos analizado el buró de crédito y usted no es candidata para la tarjeta. La mujer dice, pues lo lamento mucho, ¿me pueden devolver mis datos? No, pero son mis datos. Sí, esto ya, señora, gracias. Oiga, pero son mis datos. No, ya no le vamos a devolver nada. La señora acude al IFAI
El IFAI intenta conciliar, el banco dice, no, yo solamente estoy obligado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y entonces el IFAI tiene que imponer una multa. Otro caso más, ¿Imponer la multa al banco? Al banco. Al banco, por supuesto. Déjame poner otro ejemplo plástico. Una mujer va a un despacho de asesoría psicológica gratuita y le cuenta a la psicóloga sus problemas. Dice, yo oigo que mi madre muerta me llama en las noches y mi marido que me dejó, me jala los brazos y despierto sudando. Y están grabando a la señora. Y como un ejercicio didáctico dicen, pues vamos a que usted conozca un caso típico de esquizofrenia o de neurosis múltiple tal. Y lo suben a YouTube. Y todo el mundo se entera de que la señora María Pérez tiene estos problemas. Hay casos. Por supuesto que se multa a esta institución, se le multa pecuniariamente. La chica dando a luz en un patio Hospital. a la entrada de un hospital en Oaxaca hace algunos meses y que fue una controversia de que algunos medios lo sacaban, era información, y otros se reservaron justamente porque era proteger sus datos confidenciales. Pero te digo algo, estamos todos aprendiendo en este campo, Estados Unidos, la Unión Europea y México particularmente. Y yo creo que México no está tan mal aprendiendo. ¿Por qué? porque El Dinos modelo de cómo Estados estamos. Unidos, el modelo de Estados Unidos lo que hace es permitir que las empresas se autorregulen. Entonces, en ese caso, el mismo caso que ha puesto Gerardo, pues si YouTube muestra un video denigrando o afectando el honor de alguna persona o su vida privada, pues no tendría ninguna otra sanción, no tendría manera de imponerse ninguna otra forma de reparar esos derechos, más que propio YouTube diga, yo tengo esta política de No hay privacidad. ninguna institución que va Se a ir autorregula. ante quien pueden denunciar y sancionar. Exactamente, Nada. se autorregula. Complicado, ¿no? Es un modelo muy complicado que tiene sus... Me gustaría que me dijeras cómo está México en este tenor, ¿no? Qué tan eficaz está siendo nuestro sistema, incluido al IFAI, que no lo diga el presidente del IFAI, que lo digas tú, pero vámonos a un corte primero. Juan.